Y tenemos, yo tengo que entregar 10 minutos antes la grabación. Gracias, profe, por estar. ¿Quién graba? ¿Xiomara o Xiomara? ¿Sí? Bueno, dale, gracias, yo. Bueno, listo. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Vieron esto que ya hablé más de una vez? El activo, el pasivo y el patrimonio neto. Y al lado necesitamos hacer un cuadrito que son los resultados. Bueno, eso que fue allá al inicio, donde vimos una igualdad, hoy vamos a hablar otra vez de eso. Pero hoy van a adquirir mayor vocabulario técnico y vamos a entender con mayor tecnicismo cuándo es un activo o qué se interpreta un activo, porque hasta ahora dijimos, son los bienes y derecho a cobrar. Sí, excelente. Es una manera de identificar rápidamente lo que es un bien, un derecho, y decimos, esto es un activo, que es lo que hicieron con las profes. Esto es una deuda, una obligación, esto es un pasivo. Está bien. Pero cualquier deuda, cualquier obligación es un pasivo, cualquier bien es un activo. Y no sé si están así, porque las normas técnicas no dan indicaciones específicas de cuándo tiene que ser un activo. Por ejemplo, hay un bien, un edificio, para entrar en tema nomás, ¿no? Nosotros vamos a alquilar un edificio para poner nuestro salón de ventas. Vamos hacia ese edificio, es un bien, pero ¿es un bien de la empresa? ¿Ven? Porque No, no, no es un bien de la empresa, ¿está? Bueno, entonces nos falta ahora dar una definición clara para ver qué anotamos como activo, qué anotamos como pasivo y qué anotamos como patrimonio neto. Y ya voy a dejar de utilizar el término anotamos, sino qué registramos como activo, qué registramos como pasivo, qué como patrimonio neto. Y hoy vamos a aprender una categorización que ya la vimos de manera indirecta, que son los resultados, pero vamos a darle más sentido a los resultados y vamos a hablar en otra terminología. Ya las profes en la clase que viene les va a decir a ustedes un ingreso, una ganancia, un gasto o una pérdida. Y ustedes ya van a tener que entender el concepto. No es lo mismo un gasto que una pérdida. No es lo mismo. Hoy vamos a tratar de comprender la diferencia entre uno y otro. Ya las profes le van a hablar a ustedes, jóvenes profesionales, y le van a dar esos conceptos. O sea, le van a decir, y bueno, esto es un ingreso, o registrarlo como un ingreso, o considerarlo como un ingreso. Y ustedes ya van a tener que saber por qué es un ingreso y por qué no es una ganancia. ¿Está? Todo eso van a ir aprendiendo, van a ir incorporando mayor certeza en los conceptos que vamos a desarrollar. Bueno, vamos a compartir. A ver, PowerPoint. Bien. ¿Se ve elementos del patrimonio? Bien. Bien. Elementos del patrimonio. Ay, perdón, me salí. ¿Se sigue viendo elementos del patrimonio? Porque se me abrió una ventana. Sí, ¿Ven? ¿Ven profe. el PowerPoint? Sí, profe. Bueno, excelente. Avancemos. Ustedes ya conocen cuáles son los elementos de patrimonio que provenían de esto que habíamos hablado allá en la bolilla 1. Hoy arrancamos la bolilla 3, ¿eh? La bolilla 3 arrancamos, chicos. En donde dijimos que la empresa, en este cuadrito, separamos recursos y fuente de los recursos, ¿está? Los recursos eran aquellos bienes que tenían la empresa y para obtener estos recursos había que valerse de la fuente, o sea, había que obtener de algún lugar. Y esa fuente de los recursos dividimos en dos partes, ¿no es cierto? La fuente que proviene de terceros, de los que podrían ser propiamente de los dueños de la empresa, los propietarios. Dejamos de usar esta terminología y le dimos a este cuadrito un nombre. Acá identificamos los recursos, le dijimos vamos a llamar activo. A la fuente de los recursos con terceros vamos a denominar pasivo y a la fuente de los recursos de los propietarios vamos a denominar patrimonio neto. ¿Qué representaban cada una de estas cosas? Representaban para nosotros el activo, los bienes y los derechos a cobrar propios de la empresa, así habíamos conversado. Al pasivo a las deudas, obligaciones y compromisos que teníamos con terceros, y al patrimonio neto es una forma de decir que es una especie de pasivo, serían las deudas, obligaciones o la parte que la empresa debería darle
a los dueños de la empresa porque es lo que a ellos les corresponde. Porque acá pusieron el capital el dueño y el día que se quiera ir puede llevarse capital, ¿tá? La empresa le debería dar esa plata. Y lo mismo acá colocaríamos los resultados del ejercicio, porque ¿quién es el dueño del resultado? Si hubo ganancia, ¿quién es el dueño? El mismo propietario. Entonces le ponemos dentro de patrimonio neto. La empresa le estaría debiendo esa plata de ganancia al propietario. ¿Me siguen hasta acá? Eso es en forma muy sintética y muy coloquial un resumen de cómo organizamos esta empresa. Hoy vamos a hablar específicamente de los tres elementos, en realidad vamos a hablar prácticamente ya de todo, pero básicamente arrancamos con el activo, después vamos a hablar del pasivo y del patrimonio. El activo. ¿Qué es el activo? Es lo que nosotros habíamos manifestado. Todos los bienes, los derechos de propiedad, los derechos que tiene el ente, los derechos a cobrar o el derecho a utilizar. Vieron que ya empezaron a utilizar una cuenta, por ejemplo, de algo que ustedes podían utilizar. ¿Qué cuenta, a ver, de algo que ustedes podrían tener el derecho a utilizar? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué cuenta? Una pregunta. Proveedores. Anticipo a proveedores. ¿Qué representa anticipo a proveedores? Una obligación. Un derecho. Un derecho. Un derecho A futuro. sí, a futuro, pero el Un derecho a qué? derecho a recibir mercadería, A porque cobrar. nosotros pagamos y... ¿El anticipo de clientes o de proveedores? No, anticipo a proveedores, dijo el compañero. Estamos hablando del activo. Vamos al activo, a representar los derechos, porque en el activo hay derechos, en el pasivo hay obligaciones. Claro, sería el derecho que tiene la empresa o el ente de recibir mercadería, porque pagamos Claro. por adelantado. O un El derecho de servicio, no necesariamente una mercadería. Por ejemplo, bien, me gusta. Un servicio. Un servicio que podamos pagar por adelantado. A ver, ¿qué por ejemplo? Seguro. Telefonía. Bien, bien, a eso quería llegar, ¿vieron? Ahí estamos representando, porque hablamos de bienes y derechos, y a veces los derechos no quedan muy claros cuáles derechos, pero excelente, el derecho a utilizar un seguro, ustedes aprendieron en práctico 10, aprendieron una cuenta que es seguros pagados por adelantados. El que nunca vio contabilidad le resultó medio difícil razonar. ¿Qué pasó? ¿Y por qué seguros pagados por adelantado? Porque yo pagué en forma adelantada un seguro, por ejemplo, en enero, lo pago para utilizarlo en cualquier época del año. Me va a cubrir todo el año. Entonces yo pago en forma adelantada. ¿Está? Y si yo pago en forma adelantada en caso de que ocurra un accidente o el evento que me cubre el seguro, un incendio, una destrucción, un robo, o sea, el evento que cubra, en caso de que ocurra ese evento, entonces el seguro saldrá a cubrirme, a pagarme o reincorporarme el bien. ¿Está? Fíjense, eso es un servicio, y ahí tenemos derecho a utilizar. Otro ejemplo que creo que no está esa cuenta, creo que no está, esta la de seguros pagados por adelantado, está, ¿no es cierto?, en el práctico 10, es otro, alquileres pagados por adelantado. Esa cuenta no está, me parece, sí. ¿Está o no? Alquileres pagados por adelantado. En el práctico 10. ¿Qué representa alquileres pagados por adelantado? Un derecho a utilizar el inmueble. Exacto. Yo pago un espacio físico en forma adelantada, por eso es un alquiler que pago por adelantado. Generalmente se usa en oficinas o en una casa o en un depósito que uno necesite como empresa. Pago por adelantado y tengo el derecho a utilizar este alquiler por un periodo determinado, por ejemplo, un mes. ¿Está? Por eso lo represento como un activo. Eso también es uno de los derechos que tiene la empresa. Ahora, bueno, ya nos quedó más o menos claro cuando nosotros hablamos de activo, pero tendrán que cumplir con ciertos requisitos o en cualquier momento. A ver, si yo le digo a esta persona con quien voy a hacer el alquiler, le voy a decir, mañana, o no mañana, hoy es martes, ¿no? La semana que viene, que empieza mayo, porque este sábado creo que empieza mayo, la semana que viene voy a venir a alquilarte el depósito. ¿Puedo ya registrar alquileres pagados por adelantado como un derecho? Porque yo ya le dije, mirá, la semana que viene yo vengo, yo te traigo la plata y te alquilo el lugar.
¿Puedo registrar ya? ¿Les parece eso? ¿Estaría bien? No, ¿Por qué profe, no? porque todavía no hubo ningún cambio por dinero, no hubo una acción que ¿Cómo registrar. que no reservó el lugar con dinero? Solamente dijo de palabra que iba a Bien, ir. claro. Entonces, ¿qué derecho puedo tener si yo hablé solo de palabra? ¿Cómo yo voy a registrar? Pero sí, yo voy la semana que viene, cumplo con mi palabra ¿está? Cumplo con mi palabra y pago efectivamente y tengo el alquiler pagado por adelantado. Puede ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, antes de registrar un activo, tenemos que leer lo que dicen las normas contables profesionales, la resolución técnica. La resolución técnica la resolución técnica nos da la definición de activo. Y una de estas cuestiones tiene que ver las cosas, las características que tienen que tener algo para ser considerado un activo. Ese bien o ese derecho para ser considerado un activo. Y acá está lo que dice la norma contable. Dice, un ente tiene un activo cuando debido a un hecho ya ocurrido, ahí está, tiene que haber ocurrido el hecho. Nosotros planteamos algo a futuro. En la semana que viene te voy a ir a pagar. Bueno, eso es futuro, no se puede hacer futurología con un activo. ¿Está? Tiene que haber ocurrido el hecho, el pago o el contrato, no necesariamente porque el contrato no configura el uso, pero sí el pago configura el derecho a utilizar. ¿Está? Dice, bueno, un ente tiene un activo cuando hay un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce un bien. Este bien podría ser un objeto material o inmaterial con valor de cambio o valor de uso. Bueno, más o menos, a ver, ¿a qué se refiere? Controla los beneficios económicos que produce un bien. O sea, este bien que para mí es un activo, por ejemplo, la mercadería, me va a generar un beneficio económico. ¿Está? Porque yo, ¿qué pretendo hacer con la mercadería? Venderla. ¿Está? Entonces, eso es un activo. Si yo controlo ese beneficio que me va a dar, entonces va a ser parte de un activo. Si yo no controlo o no puedo controlar el beneficio económico que produce un bien, no va a ser un activo propiamente dicho. ¿Está? Esto podrá ser bienes materiales o inmateriales. Esto ya es parte de la característica y la clasificación de los activos. ¿Qué es un bien material? Aquello que ustedes saben que puedo tocar, puedo palpar, puedo identificar, y lo inmaterial no necesariamente yo lo puedo tocar, no lo puedo tocar, es inmaterial, o sea, existe pero no lo puedo tocar. Por ejemplo, ¿qué se le ocurre como Un software. Algunas patentes, derechos Un título de sobre propiedad. ¿qué es una patente? el derecho que tengo sobre un bien. ¿Sobre un bien o sobre... ¿Cómo? ¿Derecho de autor se puede ser? Un derecho de autor en caso de que yo haya escrito un libro, ¿está? derecho O haya un disco o un determinado tema para decir este tema es mío y es mío, exclusivamente mío y por durante un tiempo. La patente es por un hecho de que yo he construido algo innovador, nuevo, que alguien no lo ha hecho anteriormente o no lo ha patentado. Entonces, la patente yo tengo el derecho, solamente yo lo puedo producir o solamente yo lo puedo vender a este producto bajo la patente esta que yo tengo identificada, ¿está? Eso genera un activo por un tiempo determinado. Eso es un bien inmaterial. Pero también le voy a decir algo que ustedes, que todos tienen, y tienen también bienes inmateriales en sus manos. Porque, por ejemplo, en sus celulares hay bienes inmateriales. ¿Qué, por ejemplo? Programas. Programas, exactamente. El software, ustedes por ahí o sea, se hacen dueños, compran un software, por ejemplo, un juego, están comprando un juego, eso tiene un valor, le va a durar un tiempo y bueno, en nuestro caso, el juego en la empresa no nos va a servir, digamos, pero nosotros, ¿qué podemos adquirir? Un programa para facturación, un programa para control de stock, un programa para administración, un programa que nos ayude con el tema de los recursos humanos, ¿está? Ahí vamos a identificar un bien inmaterial, justamente es algo que no podemos tocar, pero tiene un costo, ¿está? Tiene un costo y para nosotros eso es un activo.
Y tendrá valor de cambio o valor de uso. ¿Qué es valor de cambio? Valor de cambio es que puedo cambiarlo por otra cosa. Ahí abajo explica lo que es valor de cambio, ahora lo vemos específicamente. O valor de uso, que también explica ahí abajo, es cuando puedo utilizarlo dentro de mi actividad. ¿Está? Entonces, acá aclara. Un bien tiene valor de cambio cuando existe la posibilidad de, se puede canjear por dinero, que es la mercadería, o se puede canjear por otro activo. ¿Está? O sea, acá entrarían los derechos a cobrar, justamente puedo cambiar por un activo por otro activo, o sea, cambio el derecho a cobrar cuando recibo el efectivo, por ejemplo, ¿no? Puedo utilizarlo también para cancelar una obligación, ¿tá? ¿Cómo puedo cancelar una obligación? Tal vez puedo cancelar en efectivo, tal vez lo pueda cancelar con un bien, que puede ser una mercadería, como también lo puedo cancelar con un bien de uso, por ejemplo, ¿no? ¿Está? Sirve para cancelar una obligación. Y también puede ser para distribuirlo a los propietarios del ente, porque el ente, una vez que tú, supongamos, llegó al final de un periodo y me dice, hacemos un informe, nosotros le llevamos estos elementos, el activo, el pasivo, el patrimonio neto, y los resultados ven que hay ganancia. Hubo ganancia, buenísimo. Bueno, dame la plata, va a decir el dueño. Y bueno, nosotros en el activo tendremos que sacar del activo la parte de ganancia o la parte que le corresponde a cada socio según sea el caso. ¿Tá? Se puede distribuir entonces también entre los propietarios. ¿Tá? Y también un bien tiene su valor de uso, a diferencia del valor de cambio, que el valor de uso sirve para emplearlo en actividades que me van a producir ingresos. Generalmente los que tienen valor de uso son aquellos bienes de uso, se le denomina, y son bienes que están en el activo y que sirven para generarnos de alguna manera ingresos. Y duran en el activo más de un año, más de un ejercicio económico suele durar ese bien de uso. ¿Está? Bien, y acá habla un poco de esta cuestión de futuro, de esto del beneficio económico a futuro que mencionaba el primer concepto, ¿no? La contribución de un bien a los futuros flujos de fondos o equivalente debe estar asegurada con certeza o esperada con un alto grado de probabilidad y puede ser directa o indirectamente. Por ejemplo, podría resultar de su conversión directa en efectivo, o sea, el activo, ¿cuándo se va a convertir? Algo que tenga rápida posibilidad de que se convierta en efectivo. Un derecho a cobrar. Un derecho a cobrar tiene la rápida posibilidad o la intención de que se convierta en efectivo. ¿Tá? Por ejemplo, documentos a cobrar, deudores por venta. Su empleo en conjunto con otros activos para producir bienes o servicios para la venta. Por ejemplo, materia prima, ¿está? Cuando la materia prima se junta con otros materiales, se junta con otro activo y produce un nuevo bien o un nuevo servicio. ¿Está? Su canje por otro activo, en el cual uno puede cambiar un activo por otro, básicamente puede ser un bien de uso cuando se entrega un bien de uso por otro bien de uso, o sea, se entrega un bien de uso más viejo y se adquiere uno nuevo. ¿Está? También el caso de la utilización para la cancelación de una obligación, que es lo que habíamos mencionado hoy, una obligación que tengamos, se podría hacer, hoy mencionó la compañera una cuenta que era anticipo de clientes, por ejemplo, que eso es una obligación y podemos utilizar, y bueno, cuando llegue la mercadería, cancelamos la obligación con esa mercadería, Profesor, sí, con esa actividad. Sí, disculpe, los bienes de uso entonces son mercaderías. no, los bienes de uso son bienes de uso, bienes que vamos a usar para generar ingresos. Por ejemplo, vos necesitas la camioneta para llevar la mercadería. Es un bien que yo voy a usar y que me va a ayudar a generar ingresos porque yo voy a hacer el traslado de esa mercadería para vender, por ejemplo. ¿Está? Eso es un bien de uso. Siempre son bienes de, o sea, de lenta movilidad, sería permanentes. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo, ahí te di la camioneta que es un poquito más claro, pero el aire acondicionado, que nada tiene que ver. El aire acondicionado, que nada tiene que ver con... Es un bien de uso que yo lo uso para, digamos, para poder disponer de un salón de venta donde esté en buenas condiciones y me sirva a mí para vender la mercadería. Pero para mí es un bien de uso. No lo voy a diferencia de la mercadería es el objeto que yo vendo específicamente.
Mientras que el bien de uso es algo que yo voy a usar y que me ayuda de alguna manera a vender la mercadería. ¿Se entiende ahora? ¿Quedó un poquito más claro? Profe, por Y la ejemplo, como las pizzerías que usan la moto como delivery. ¿Cómo? La moto como delivery. La moto es un bien de uso, sí. Claro, Pero que usan la pizzería para trasladar los la repartos. pizzería. En realidad no es tan así, pero vamos a suponer, en tu ejemplo, si la pizzería compra una moto, para él sería un bien de uso, porque es un activo, es un bien, y lo voy a usar, por eso es bien de uso, para el traslado de la pizza. ¿Está? No Igual que suele los correos también. el correo con sus camiones, camionetas y coches, sí, Claro. sí, eso sería, claro. Esto que hacemos en Mercado Libre, digamos, Mercado Libre no tiene sus camiones, pero ellos contratan a servicio de transporte. Por ejemplo, le contratan a Correo Argentino y Correo Argentino trae con su activo, que es un camión gigante, contrata a Crucero del Norte, que tiene otros camiones gigantes, o a otras empresas, qué sé yo, las que sea, digamos, que se hagan este tipo de transporte, y traen esos bienes, lo trasladan a las provincias que correspondan y hacen la entrega del mismo. Esos son bienes de uso. ¿Está? Con respecto a la pizzería, le quería aclarar nomás para que no genere una confusión. A ver, el activo es como hoy hablamos, la motito es un bien de uso para la pizzería si se cumplen esas condiciones. Compra el bien de uso, o sea, y él controla los beneficios porque él compró, o sea, hizo una erogación, lo coloca en el activo, es un bien y controla, justamente es para que a él le genere beneficio, para hacer el traslado. ¿Está? Pero generalmente la pizzería no hace eso. ¿Qué hace la pizzería? Llama a otra empresa que da servicio de mandados. Generalmente así. Entonces, la pizzería en ese caso está contratando un servicio. No tiene la moto, no es un activo para ellos. ¿Quedó claro? O sea, eso quería aclarar para que después, justamente, ahí está el concepto activo. Ahí está identificado, bien identificado el concepto activo. Una cosa es que yo compre, adquiera el bien para hacer la moto. Más vale ya, como existe esa otra empresita, pedidos ya, mandados ya, o como quieras llamarle, vamos a contratar ese servicio y que lleve la pizza. Y listo, que lo pague el cliente. ¿Está clara cuál es la diferencia? Sí, profe. ¿Y la materia prima no es bien de cambio? Materia prima es un bien de cambio, porque la materia prima es un elemento básico como la madera para hacer la mesa. Es el elemento que se va a juntar con otros activos, con el hierro o con otros activos que yo tenga la clavo y cosas así, para darle forma a una mesa. La materia prima no la voy a salir a vender la madera así como está, yo voy a vender la mesa, pero tiene que pasar por un proceso productivo. Por eso las profes el otro día le enseñaron a ustedes que había una cuenta que se llama materia prima, que representa aquel producto que está relacionado con un bien que se va a hacer a futuro. La materia prima es la madera sola y tiene que transformarse para convertirse en otro bien. Eso es una empresa industrial. Entonces, la materia prima es un bien que debe unirse con otro activo que tiene una relación directa con el producto que va a realizar. Por ejemplo, si vamos a hacer madera, mesas de madera, la materia prima principal es la madera. Eso es materia prima, ¿está? Y después aprendieron otra cuenta que se llamaba producción en proceso, porque cuando la materia prima ya se la cortó a la madera, se la empezó a dar forma, se le empezó a pulir, se le empezó a poner otros activos más, como otros clavos y tal vez tornillos y tal vez algún tipo de herraje, se le empezó a incorporar más activos, ahí eso se va convirtiendo en la mesa. Y en ese proceso de conversión de la mesa se llama producción en proceso. Por eso las profesoras le enseñaron esa cuenta. Es cuando la mesa no llegó a ser mesa, todavía no llegó a terminarse, pero se está produciendo. ¿Está? Y una vez que terminó de transformarse, ya pusieron todo lo activo, la pintaron, está toda armadita y está para venderse, ahí se denomina producto terminado. ¿Está? Entonces, fíjense, la materia prima primero se compra como materia prima, pasa a ser producción en proceso y después, una vez culminado, se convierte en un producto terminado. ¿Está? Todo esto son activos. ¿Me siguen hasta acá?
Sí, profe. Sí, profe. Profe, una Bueno, consulta. sí, ¿La maquinaria para la producción se considera un bien de uso? exacto. La maquinaria para la producción es un bien de uso. Vas a usar para obtener el producto que es tu producción de hierba. Eso Ujú. es un bien de uso, exactamente. Muy bien Ah, está. razonado. Gracias. La otra, bueno, seguimos. Dice, las transacciones, a ver qué hora es. 6:42, voy más o menos mal. Dice, las transacciones o sucesos que se espera ocurran en el futuro no dan lugar por sí mismas a activos. Y es cierto. Es lo que recién hablamos. Mi compromiso a hacer el alquiler la semana que viene no genera un activo. No puedo escribir un activo. Imagínense, sería un desastre. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo. Ustedes tienen ganado un montón de vacas y saben que hay 3 por nacer. ¿Lo podemos dar de alta ya como activo a esos 3 que están por nacer? ¿Les parece? Mañana No, se... no, porque supongamos que nace muerto, digamos. O sea, no. Exacto, Micaela, exacto, por eso no lo puedo. Por eso el concepto es, fíjense el concepto que decía atrás, debido a un hecho ya ocurrido. Tiene que ocurrir. Por eso la aclaración está. Las transacciones o sucesos que se espera ocurran en el futuro no dan lugar por sí mismas activos. Supongamos, ustedes tienen un montón de plantas de mandarina. La planta la tienen y bueno, ven que empezó a crecer la mandarina y ustedes dicen, bueno, no sé, para tal fecha, para dentro de 5 meses, está lleno de mandarina, vamos a producir 25 toneladas, no sé, de mandarina. Ponemos en el balance antes, ahora vamos a mandar este informe y vamos a evaluar ya cuánto valen las 25 toneladas, ¿les parece sí o no? No, profe. No, porque le falta el concepto debido a un hecho ya ocurrido. ¿Qué pasa si la mandarina agarra, no sé, algún tipo de virus, algún problema y no sé, se pudren todas? O no sale, agarra una helada, sale un desastre. Y no tenemos la 25. Entonces, primero tiene que ocurrir el hecho y después se registra como activo. ¿Está claro? Otra característica que define, y esto lo trabaja bastante Forley Newton si lo quieren leer, Forley Newton es más técnico. Acá hay otro profesor que no me acuerdo el nombre, ahora me va a venir el apellido, que es un poquito más claro, pero estas son una de las características. El carácter de activo no depende ni de su tangibilidad, ni de la forma, o sea, si es material o inmaterial, ni la forma que yo adquirí, porque ¿cómo yo puedo adquirir un bien? Por la compra, yo puedo producir ese bien para que sea un activo, o puedo obtener a través de donación o de alguna otra manera. ¿Está? Ni tampoco depende la posibilidad de venderlo por separado, o sea, si yo compro un bien y después una camioneta y separo el motor del chasis. Eso no depende si es activo o no, eso no genera la posibilidad de ser un activo, ¿está? Ni de la erogación previa de un costo, o sea, no necesariamente a veces tengo que tener un costo para obtener un activo. Ahí ya está el ejemplo, la donación. Yo no tuve ningún costo, no tuve que erogar en nada y ya tengo un activo. Si alguien viene y me regala una guitarra, supongamos, para mí es un activo, es un bien, para mí me regalaron, no tuve que erogar en nada. ¿Está? Bien, ni el hecho de su propiedad esté protegida legalmente. Esto con respecto a los contratos eh, legales, pero bueno, vamos más adelante porque si no, no terminamos. ¿Cuáles son las características principales del activo? Esto es lo importante. Deben ser de propiedad del ente, ¿está? O sea, por lo menos el efectivo uno no tiene un contrato donde dice esta planta es tuya, sino la tenencia es la que te da la propiedad, ¿no? Deben ser susceptibles de valor, que puede ser valor de cambio o valor de uso, según lo que recién conversamos, y eso ya creo que lo entendimos. A ver si acá hay un ejemplo. Valor de cambio que se materializa con la posibilidad de cambiarlo por dinero u otros bienes y pueden cancelar una obligación o distribuirla entre los socios, es el concepto que se dio hace un ratito. Y valor de uso son los recursos que hacen a la estructura operativa. La máquina empaquetadora, creo que acá justo lo que preguntó un compañero, de hierba que utilizada en el proceso productivo que permite envasar hierba para su posterior venta. ¿Tá? No existen activos potenciales, como el caso de la mandarina que hace un ratito conversamos, o caso de estos terneritos por nacer,
sabemos que va a ocurrir, creemos que va a ocurrir, pero son potenciales, porque como dijo la compañera, pueden nacer muertos, ¿sí? O como dijo, como recién hablamos, la mandarina puede ser que no se llegue a producir todos los que creemos, ¿está? Bueno, con todos estos conceptos, les recomiendo que lean el dossier. Hay buen material. eh, Hay buen material de activos y era de Telese, me parece que es el que a mí más o menos me gusta. De Miguel Telese, no es que me gusta más, digamos, pero es un poquito menos técnico. Muestran otras características del activo, por ejemplo, las características del activo, bueno, dice Telese, proveer futuros beneficios, el derecho a la propiedad que recién estaba mencionado, tiene siempre que generarse por una cuestión anterior, tiene un valor de incorporación que es un tema que vamos a dar a futuro, ¿está? Y después tiene las clasificaciones Telese que, por ejemplo, como dijo hoy un compañero, ¿cuál es una clasificación del activo? Se pueden clasificar según el tiempo que permanece en el patrimonio, pueden ser, como hoy mencionó alguien, ¿no? Activos de rápida movilidad son aquellos activos que se mantienen dentro de un ejercicio económico siempre contado desde una fecha. Generalmente a esto se le van a llamar activos corrientes, se le denominan aquellos activos que, contado de la fecha de cierre de los estados contables, contado la fecha de cierre de los estados contables, uno cree que va a permanecer 12 meses después de esa fecha de los cierres de los estados contables. Eso va a ser un activo corriente. Esos son activos también denominados de rápida movilidad. Y otros que van a permanecer más tiempo son los bienes de uso, los activos de lenta movilidad o permanentes, como dijo un compañero. Y son aquellos activos que uno cree que van a permanecer un periodo de, siempre contado de la fecha de los estados contables, por un periodo de mayor de 12 meses por lo menos. ¿Está? También denominados, y después vamos a ver más adelante, que se llaman activos no corrientes. Después tenemos una clase específica para hablar sobre ese tema, ¿no? Bueno, después hay más clasificación, por ejemplo, que está en el concepto, por ejemplo, según la forma que se incorpora el patrimonio, los bienes pueden ser adquiridos, ¿se acuerdan que hoy hablamos de propia producción, generados con el tiempo, son extraídos de la naturaleza, también pueden ser, ¿vieron que hay bienes que se pueden extraer de la naturaleza? En Por las ejemplo, del minas. petróleo. Claro, eso, exactamente, son extraídos de la naturaleza, ¿no es cierto? También, ¿cómo se puede adquirir a título gratuito? Hoy, como hoy hablamos, una donación. eh, También se pueden generar activos, por ejemplo, pero esto ya sería un poco más complejo, que no lo vamos, pero los menciono, por ejemplo, un trabajo de investigación para mi empresa. Nosotros vendemos una determinada mesa y decimos, bueno, vamos a hacer una mesa media robótica, así que permita ver, no sé, cuántas calorías comí, una cosa así. Bueno, el diseño, el trabajo de investigación, eso también puede ser un activo, porque eso nos va a generar ingresos futuros. ¿Está? Otra característica, y ya termino con esto, el tema del activo, y me voy a otro tema, es según las garantías, por ejemplo, según las garantías para obtener ese activo. Puede ser con créditos con garantía o sin garantía. Yo puedo comprarme un inmueble, por ejemplo, un bien de uso que sería un edificio, generalmente es con garantía hipotecaria. Van a ver una cuenta que las profesoras le van a utilizar en forma habitual, hipotecas a pagar, por ejemplo, pero esa hipoteca es la consecuencia de haber adquirido un activo, ¿está? Y otros créditos sin garantía en el cual no necesitan, digamos, ningún tipo, nos pueden prestar plata, para nosotros entra dinero, es un activo, y no necesita una garantía propiamente dicha, alguien que nos preste dinero, por ejemplo, el mismo socio, uno de los socios de la empresa podría estar prestando dinero a la empresa para adquirir ciertas cosas y después se le va devolviendo, ¿está? Bueno, hay un trabajo, como dice acá, en función de la bibliografía que encontrarás en la carpeta del dossier, que ustedes lo tienen a disposición, arma un cuadro de las clasificaciones del activo, que está en el concepto, lean el dossier, miren Forley Newton, miren Telese, que tiene ahí, que tienen buen material, estudienlas, y la profesora, esta la titular de cátedra, les deja un desafío importante para que ustedes aclaren. Ustedes ya saben un poco qué es un activo, que es debido a un hecho ocurrido, que hay que tener los beneficios de ese bien, digamos, para generar ingresos. Y ya saben lo que es un bien de uso y un bien de cambio en cierta medida, porque tiene un valor de cambio y un valor de uso.
Entonces, el desafío es el siguiente. Una empresa yerbatera compra a varios productores yerba verde para el proceso productivo. La yerba es entregada en unas bolsas de plástico similares a las que se usan para fabricar los pasacalles, anudada en la parte superior como muestra la foto, ¿está? Esta es la bolsa acá. Dichas bolsas son acumuladas por el gerente de producción, pues como tiene un costo, o sea, la yerba le cobran el valor de la yerba y además la bolsa, obviamente. Dice, bueno, yo la voy acumulando y la voy dejando ahí al costadito porque gasté plata, me salió plata, esta no la voy a estar tirando. No las quiso tirar el gerente. El gerente de administración considera que pagó dichas bolsas con el precio de la hoja verde y que por ello no se deben devolver a los productores, que por otro lado tampoco le reclamaron. Ahí está, los productores van cada vez que traen otra bolsa. Imagínense ustedes, son los jóvenes contadores, tienen que hacer el balance y bueno, y van a hacer una revisión, un inventario, se llama cuando van a revisar algo. Y van a hacer la revisión y ven, mirá, allá está la maquinaria, acá está detallada, allá está la camioneta que mencionamos acá en el balance, acá, ahí está el escritorio que también está detallado en la cuenta del balance. Por ahí se encuentra con una pila enorme de estas bolsas. Entonces dice, el contador se encuentra con las mismas al tomar el inventario de la existencia y se pregunta si dichas bolsas son activos para el ente. Bueno, esa es la conclusión que esperamos con ustedes, que hablaremos en las próximas clases para ver y nos cuenten si esto es un activo o no y dónde lo colocarían, como bien de cambio o como bien de uso. ¿Tendrá valor de cambio o valor de uso? ¿Se entiende? ¿Le dejamos con esa incógnita para trabajar? ¿Se está viendo el PowerPoint, no es cierto? Porque hay un silencio atrás, yo veo mi Sí, carita profe. nomás. Sí, ¿Sí? ¿Todo en orden? Sí, Profe, profe. te veo, sí. Listo. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir. Terminamos entonces los conceptos, el concepto de activo. Vamos al concepto de pasivos. Este es el activo, vamos a ir cerrando porque si no. Activo. Oye, profe, como 10.000 preguntas surgieron con ese análisis. ¿Ah, sí? Bueno, jóvenes profesionales, chicos, así es nuestra profesión. Y acá es para todo, no es que el contador tiene que resolver. Porque el contador se va a sentar con el licenciado en economía o con el licenciado en administración de la empresa y vale, ¿dónde ponemos? Mirá que esto vale 1,5 millones de pesos. ¿Dónde ponemos esto en el activo? Mirá que vamos a pagar muchos bienes personales, te va a decir el licenciado en administración. Ah, tenés razón, si ponemos acá, bueno, todo tiene causa y efecto, ¿no? Entonces, tenemos que hacer las cosas como dictan las normas legales, tenemos que considerar, o sea, ahora los invitamos a ustedes a que consideren si es un activo o no para la empresa, o directamente lo mandan a gastos, porque ustedes, no, yo gasté eso, listo, lo mando un resultado negativo, lo pueden considerar como un gasto, o si no, el otro va a decir, no, para mí es un bien de cambio, porque como yo uso para la yerba, y otro me va a decir, no, para mí es un bien de uso, porque usé eso. Bueno, entonces, acá jóvenes profesionales es como cuando van al médico y le dice, me duele todo el cuerpo. Y el médico le dice, tomá esta aspirina. Y chao. ¿Está? Y por ahí no, pero vamos a analizar. Vamos a sacar un análisis porque puede ser dengue, puede ser algún dolor articular, puede ser alguna artritis, puede ser un montón de cosas. Necesito más para llegar a una conclusión fehaciente de cuál es tu problema. Bueno, nosotros hacemos medio lo mismo, con cuestiones económicas. Necesitamos, tenemos estos datos, estos son los datos que tenemos. Y si decimos, vamos a hacer o identificar esto como un valor o como un bien de cambio, ¿por qué es un bien de cambio? A defender esa postura, a establecer criterios. En todas las profesiones tenemos que hacer. Esto es un bien de cambio porque. Esto es un bien de uso porque. Yo registré esto así porque. ¿Está? Y no sirve ese Profe. porque mi señor me mandó. ¿Está? Ese criterio no entra para la FIP. Profe, ¿las pruebas van a ser orales, escritas o cómo? Los parciales. Está con miedo, Facundo. No, no, pregunto. Los parciales son escritos. Porque, y pregunto si se van a pedir que, por ejemplo, ¿no? Que hagamos un asiento de cosas o también se van a preguntar conceptualismo. Todo, Facundo. Todo. Completito. Profe, y con respecto Porque el parcial no va a crear agua. No, a... Facundo.
Entendeme que vos vas a ser mi contador, digamos, vas a ser mi licenciado, vas a ser mi asesor. Nos vamos a tirar una parte todos, el concepto y la práctica. Ahí está. Estoy seguro que están en condiciones y ustedes están en mejores condiciones por excelentes profesores que tienen. Así que ustedes están con todas las condiciones como para aprobar. ¿Está? Así que no, hay que estudiar todo, Facundo, ¿sí? Y ustedes no Profe, van a- Profe, ¿Está llorando, Brenda? ¿No me tiene fe, Brenda? profe, una consulta. La idea sería en qué cuenta clasificamos esas bolsas y si las ponemos como resultado, como activo. La pregunta que dice ahí es si es un activo o no. ¿Está? Identifiquen eso, si es un activo o no, lo hablan con la profe si quieren después en la práctica y díganle a la profe, ¿es un activo y es un bien de cambio o es un bien de uso, profe? ¿Y por qué? No porque sí nomás, no porque mi mamá me mandó decirle que era un bien de cambio. Eso no se acepta como respuesta. ¿Está? ustedes no Es nos un van bien de a cambio porque facilitar, consideramos que tal o tal cosa, como dice el concepto de la RT16. Sí. ustedes no nos van a dar un modelo de examen viejo para que lo veamos o Vamos por el examen. Facundo, pobre. Yo te escucho entrecortado, Flo. No sé si ustedes chicos le No, escucharon digo entrecortado. Ahí. que está preocupado Facundo. Sí, lo tenemos preocupado. ¿Quién le preocupaba a mi amigo Facundo acá? ¿Quién le está poniendo nervioso? No, Facundo, vamos a estar preparados, quédate tranquilo. Vamos a dar todos los temas y los temas que damos en clase son los que tomamos. Hay que estudiar, Facundo. Y bueno, hay sí exámenes anteriores si querés practicar, pero bueno, como ahora no tenemos la presencialidad, antes en el centro de estudiantes tenían a disposición algunos exámenes, como para ir practicando. ¿Está? Pero si hacen toda la guía, van practicando, le aseguro que bueno, nosotros lo vamos a hacer en condiciones. Sí, Yo tengo un libro que se llama Las cuentas y su análisis, que es de Sasso. Saso. Es bueno para poder realizar, por ejemplo, actividades de la clasificación de activos o más adelante, además del dossier. No, la clasificación Yo, de activo, pasivo y patrimonio neto, en cuanto a su aspecto teórico, tenés bien el dossier. Con respecto a las cuentas, podés utilizar Saso, pero con cierto criterio. Saso está muy viejo, tiene una contabilidad muy anticuada y tiene errores ya para nosotros desde el punto de vista de las resoluciones técnicas. Entonces, cuando tengas algunas dudas, más vale nos preguntás a nosotros. Por ejemplo, dale, dale. flete acarreo es algo que hay que usar con mucho criterio. Descuentos obtenidos es una cuenta que no se va a utilizar más. Ya le dijimos que gasto gavario y gasto general es algo que no se puede utilizar. Entonces, no se desconecten de las clases. Le aseguro que la mejor manera de aprender, antes, digamos, para interpretar los conceptos contables, por ahí es estar en clase. Nosotros tratamos de ser los más coloquial posible. ¿Está? O sea, Buenísimo. ¿no? Muchísimas Bueno, gracias. seguimos porque si no, no llegamos. Vamos al patrimonio. ¿Algo, profe, que quiera decir? No, nada, Quique. No, no sé por qué compartí patrimonio neto, pero voy a cerrar. Yo tengo la mano levantada, pero no sé por qué, no quiero decir más. Vamos a... Ya le comparto nuevamente. Ahora sí, el pasivo. ¿Se ve ahí, no es cierto? Sí, se ve, Quique. Bien. Bueno, ahora allá hablamos del activo, con el mismo criterio, los recursos y la fuente de los recursos, ahí podemos ver, ya conocemos toda esta historia, no la vamos a volver a repetir. Eso se divide en activo, pasivo y patrimonio neto. ¿Qué vamos a dar nosotros? El pasivo. En este caso, identificaremos al pasivo. ¿Qué representa el pasivo? Y como nosotros le habíamos dicho en su momento, las deudas, obligaciones o compromisos que tiene una empresa con terceros. Lo importante es identificar que no es con el propietario, sino que es con terceros. ¿Está? Y eso es lo que sabemos. Pero ahora nosotros le vamos a identificar al pasivo con el mismo criterio técnico que identificamos al activo con la resolución técnica número 16 en el punto 4.1.2. ¿Está? ¿Qué dice del pasivo? Que también, debido a un hecho ya ocurrido,
ya ha ocurrido, está obligado a entregar un activo o a prestar servicio a otra persona, que puede ser física o jurídica, ¿se acuerdan que habíamos hecho la identificación en la bolilla 1? O es altamente probable que ocurra, ¿verdad? Porque también vamos a registrar, vieron que los activos potenciales, algo que podría ocurrir, por ejemplo, si a nosotros nos decían, mañana te voy a regalar un auto, es algo que puede ocurrir, pero no lo podemos registrar en el balance. Decía, ya directamente la resolución técnica, los pasivos potenciales no se registran. Sin en cambio, acá en el caso de los pasivos, los que tienen altas probabilidades de ocurrir se pueden registrar. Por ejemplo, ¿qué se le ocurre? Algo que puede ser posible que ocurra y que pueda generarnos a nosotros una obligación. Que nos Que cobren la compremos luz el mes que viene. Agua, luz, internet. No, pero eso cuando nos llegue la factura es una deuda cierta, digamos, y ahí tenemos los valores identificados. Algo que nosotros, que sea de dudosa, un caso dudoso que nos puede generar a nosotros una deuda. A ver qué otra cosa se le ocurre. Que sea una deuda inesperada. Cuando un sería. cliente da plata como Un anticipo, un cuando cliente, un por ahí. cliente da plata por adelanto por un producto que aún no tenemos o que le tenemos que dar cuando llegue. No, eso es una deuda cierta. Ya el cliente te dejó 1.000 pesos, vos sabés que tenés que llevar la mercadería por los 1.000 pesos. O sea, eso ¿Un es una impuesto deuda. nuevo puede ser? Podría, pero el impuesto hasta tanto, como dice, debido a un hecho ya ocurrido, tiene que existir la norma, primero la ley, para que el impuesto sea una obligación. O sea, ¿Un interés por un pago no realizado, profe? no, porque cuando uno genera las operaciones comerciales, ya sabés que vos tenés un plazo para pagar. Por ejemplo, 3 meses. Si vos no pagás en esos 3 meses, la primera pregunta que vos haces es, ¿y cuántos son los intereses? O sea, siempre hay un interés, por lo menos mínimo hay. O sea, todos conocemos y en las operaciones comerciales sin duda se conoce. Sin duda se Por conoce. ejemplo, ¿Y puede si se ser rompe inflación, por mercadería, ejemplo? profe, con un Una producto. garantía puede ser, profe. Una garantía, ¿cómo sería el tema de la garantía? Ahí vamos mejor. Y que, por ejemplo, yo vendo un producto y en caso de que falle, uno tiene que prevenir eso. Exacto, Nico, ahí vamos. Imagínense, ustedes venden televisores. Vamos, somos una empresa, vendemos televisores. Y vendemos televisores y vamos a cerrar hoy el ejercicio económico. El dueño quiere ver el resultado positivo, el resultado negativo, cómo está. Quiere ver todo este cuadrito. Nosotros estamos haciendo el cuadrito y cerramos y todo contento, ¿no? Y por ahí, che, pero vos sabés que siempre se salen mal 2 o 3, o se rompe la pantalla, o se quema el enchufe, o no le anda el control, y eso nos genera un gasto. Sabemos por experiencia que un porcentaje de televisores siempre tenemos que arreglar, y a nosotros eso, para nosotros es un posible pasivo. ¿Se entiende o no? Y entonces va a preguntar, por ejemplo, ¿cuántos televisores vendimos hace, no sé, 3 meses que nosotros le vamos a cubrir? Y vendimos 100 televisores. Ah, pero entonces tenemos un potencial pasivo. Es probable que ocurra un pasivo. Bueno, eso se puede registrar. Eso, la norma valor cierto. No sabemos si se van a romper o no. Por estadística o por experiencia, un 10% de esos pasivos, un 10% de esos televisores pueden generarnos pasivos. ¿Está? Entonces, eso sí es registrable. En los pasivos es posible. Bien, un ente tiene un pasivo también cuando la cancelación de la obligación es ineludible, o sea, sabemos que eso hay que pagar sí o sí, o es altamente, o sea, sí, altamente probable, seguro que sin duda, ¿no? Y también puede ser que se determine una fecha determinada o determinable. Puede ser esto de determinado o determinable surge a veces con los impuestos. O sea, sabemos que tal impuesto vence en tal fecha y en otra va a decir dentro de los 5 meses posteriores a la presentación del balance. O sea, se presenta el balance y ahí se cuenta contar 5 meses. Entonces eso es determinable en función a otro hecho, ¿no? Debido a la ocurrencia de cierto hecho o a requerimiento del acreedor. A eso se refiere. Este concepto abarca tanto las obligaciones legales, incluyendo las que nacen de los contratos, como las asumidas voluntariamente.
O sea, las legales se refieren que por ahí uno no quiere, son obligaciones legales, por ejemplo, los impuestos son legales, están en una norma y hay que pagarla porque están por impuestos. No es voluntario, yo no salgo contento a pagar un impuesto, ¿ya? Son legales. Entonces hay cuestiones legales que hay que pagar, una tasa que tengo que pagar por las ventas que yo realizo, por las contrataciones que realizo. Y no las quiero, ¿no? Son legales. Para mí es un pasivo. Yo me junto con cualquiera de ustedes y le compro a ustedes qué sé yo, la mesa. Entonces, eso es voluntario, ¿está? Tiene que ser voluntaria, no puede ser a presión. Ahí está justamente el detalle de la obligación voluntaria. Se considera que un ente ha asumido voluntariamente una obligación cuando su comportamiento puede deducirse que acepta las responsabilidades frente a terceros, creando en ello la expectativa de que se descargará esa obligación mediante la entrega de activo o la prestación de un servicio. Eso es voluntario. A lo que se refiere acá es que no me vinieron, no me impusieron un revólver y me obligaron, porque si no, no sería un pasivo en legal forma, ¿no? Profe, Sí, entonces la carga impositiva no es un pasivo porque esa es obligatoria, sí o sí. sí, es un pasivo, claro. O sea, es un resultado negativo porque es un gasto para vos y además es un pasivo porque estás obligado a pagarla, salvo que ya generé el gasto y el pago en el momento. Pero te genera una obligación. O sea, no es voluntaria, los impuestos no son voluntarios por eso. Y acá Y no es voluntario, voluntario en el sentido de que yo no voy contento a pagarlo, o sea, no nace de mí ir a pagar un impuesto, yo voy porque hay una ley que dice que tengo que pagar. Voluntario es que yo voy y le compro a Florencia, le compro voluntariamente su moto, porque yo voy, porque yo decidí, esa es mi voluntad. Nadie me obligó a ir a comprarle la moto a Florencia. Está, pero hay otras cuestiones que sí, qué sé yo, y hay un montón de impuestos. Como ustedes habrán escuchado hablar, en Argentina tenemos una carga impositiva interesante, ingresos brutos, impuestos municipales, por tener el auto, por los impuestos nacionales, que el IVA, que ganancias, que las cargas sociales de los trabajadores, etcétera, etcétera. O sea, hay una carga, entonces, y todo eso están en función a una norma, por derecho constitucional, todas nacen en función a una norma, ¿no? La caracterización, o sea, una obligación como pasiva no depende del momento de su forma, o sea, no depende de cuándo se lo formalice, sino depende más bien de lo que hoy hablamos, de esto que es voluntaria y que es ineludible para quien tiene que enfrentar la deuda, ¿no? Y acá, la decisión de adquirir activos o de incurrir en gasto en el futuro no da lugar por sí al nacimiento de un pasivo. Esto también es una característica, eso significa que es eso. Mañana voy a ir a comprarte el televisor en cuotas. O sea, mañana me iría a obligar a pagar ese televisor. Y eso es adquirir un activo o voy a incurrir en un gasto. Mañana voy a ir a pagar el servicio de lavandería para que me vengan a limpiar, digamos. O voy a ir a pagar en cuota, voy a cerrar el contrato en cuotas. Eso es una decisión nomás. La decisión propiamente dicho no define al concepto de pasivo. ¿Cómo se cancela? Es una de las características, una de las clasificaciones. ¿Cómo cancelás un pasivo? Y por la entrega de efectivo, que todos sabemos, por la entrega de otro activo, que también sabemos, la mercadería puede cancelar un pasivo, por la prestación de un servicio, si es que estamos debiendo el servicio propiamente dicho, en ese caso de anticipo de cliente, en donde podemos deberle un servicio a nuestro cliente. ¿Se puede cancelar una obligación con otra obligación? Sí, se puede. Vamos a suponer, el ejemplo sería por medio del cual nosotros tenemos que pagarle al proveedor, no sé, 100.000 pesos, hoy 27 de abril, y llegamos al 27 y no tenemos los 100.000. Entonces le digo, mira, no tengo la plata, te doy un documento, un pagaré, ¿se acuerdan? Documentos a pagar. Te doy un pagaré para que vos te quedes tranquilo, yo te voy a pagar, pero dame por lo menos 40 días más o 60 días más porque no puedo. Y bueno, cobrame intereses, obviamente que van a haber intereses porque hay tiempo. Siempre que hay tiempo, hay intereses. Métase eso en la cabeza, desde ya. Siempre que hay tiempo, hay intereses. Entonces, como yo no te voy a pagar los 100.000 ahora y te voy a pagar dentro de 60 días, bueno, te voy a pagar 120.000, 100.000 de la deuda que yo tengo más 20.000 de intereses. Bueno, vamos a firmar un documento. Eso me genera una nueva obligación y doy de baja la obligación anterior. ¿Está? Eso sería
un pasivo por otro pasivo. La conversión de la deuda en capital, vieron que el lado derecho de ese cuadrito está el pasivo y el patrimonio. Entonces, los dos son pasivos, solo que uno es pasivo hacia tercero y el otro es un pasivo hacia el propietario. Entonces, en vez de darle al tercero la plata, le decimos, mira, en vez de pagarte, dejanos eso, ese recurso que yo te había comprado y vení y convertite en socio. Entonces esa deuda se convierte en capital. ¿Ah? Esa deuda se convierte en capital. ¿Me sigue más o menos la idea? Sí, Bueno, profe. bien. Acá también hay una mención, esto está en la RT16, donde dice que también el propietario, o sea, el dueño, uno de los socios, ya tiene sus bienes o su capital separado de lo que es el capital de la empresa. Tiene separado. Entonces, por ahí, en algún momento, la empresa necesita de algo que tiene ese propietario. Por ejemplo, si hace mesa, no sé, supongamos que el tipo justo tiene una ferretería también, en la empresa se hace mesa, y este propietario, este socio, vende clavos, o tornillos, o pegamento. Entonces, también puede ser un acreedor de la misma empresa, ¿está? Porque él le vendió a la empresa algún bien o le va a dar algún servicio. O en este caso, como otro ejemplo, le ha hecho un préstamo, el propietario dice, no, no voy a invertir esto como capital. Vamos a suponer, somos todos nosotros socios de la empresa, nuestra empresa está andando mal, ya no tenemos más plata para poner nosotros en la empresa, y uno dice, miren, yo tengo acá 500.000 pesos. Y yo les presto si quieren para invertir en la empresa y vayan y compren, no sé, lo que necesiten, la madera que sea necesaria, pero me la devuelven. Entonces, a pesar de ser un socio, le da un préstamo a la empresa para que utilice ese recurso y después hay que devolverle en carácter de préstamo. ¿Está? No lo pone como capital, ¿está? Lo pone como un préstamo. Eso también puede ser. Y también el propietario tiene derecho a recibir el producido una distribución de ganancias que ya ha sido declarada. Esto es justamente en el cuadrito de al lado, donde está resultados positivos menos resultados negativos. Ahí podemos identificar si ganamos o perdimos. Si hubieron ganancias, entonces eso estamos obligados como empresa. La empresa está obligada a darle al propietario la parte que le corresponde de ganancias. ¿Tá? A eso se refiere de que eso también se considera como un pasivo. Para ir cerrando este tema, le damos a ustedes vayan a investigar, esto también está en Forle Newton, en Telese, que tienen ahí el material, estas tres clasificaciones, según su forma de cancelación, su plazo de cancelación acordado, según su grado de certeza o obligación. ¿Se ve el PowerPoint? ¿Me siguen con el PowerPoint o no? Yo no les pregunté Sí, si... Sí, profe, se profe. ve. Sí, profe. R bien. Bueno, en el PowerPoint, por ejemplo, según el primero, yo les oriento, ¿no? Según su forma de cancelación, ustedes pueden tener pasivos de dar, de hacer y de no hacer. O sea, de dar tienen que entregar un activo. Está, por ejemplo, dinero. Eso sería, le tienen que dar algo y cancelan la obligación. La otra obligación es de hacer, porque ustedes le pagan para que ustedes hagan algo. Entonces que le tienen que dar algo a esa persona. ¿Tá? Entonces, por ahí ustedes tienen que hacer un servicio de limpieza, un servicio de reparación de un rodado, por ejemplo. Y otra es de no hacer. Son tres características, ¿no? De dar, de hacer o de no hacer. Y de no hacer sería, bueno, justamente hacer un contrato para que no hagan, o para que, si ustedes son cantantes, para que no canten en la misma fecha que va a cantar su cantante, por ejemplo, ¿no? Ustedes son productores y no, mira, justo va a cantar, qué sé yo, Ramón, así que te pagamos, por favor, justo en esa fecha, ¿no? Porque si no el público, ¿viste? Pero bueno, eso tiene un costo, ¿no? Eso sería una obligación de no hacer, ¿sí? Hay un montón de clasificaciones, tienen las clasificaciones también en Telese, hay más que estas tres. Según su forma de cancelación, según el plazo de cancelación. Acá tienen las obligaciones que son corrientes y las no corrientes serían. O sea, que serían pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Siempre esta forma de cancelación tiene que ver si la cancelación se va a producir dentro de un periodo de 12 meses, pero siempre, ¿desde cuándo se cuentan los 12 meses? Porque esa es la típica pregunta. ¿Desde cuándo se cuentan los 12 meses?
desde la fecha que se presenta el informe contable, este activo, pasivo, patrimonio neto, resultado. Eso tiene una fecha. Este activo es al 30 de abril. Este activo es al 31 de diciembre. Bueno, y ahí yo tengo, mira, yo tengo esta obligación, proveedores, por 327.000. Y es corriente. Significa que yo tengo que cancelar 327.000, o sea, tengo una deuda de 327.000 que tengo que cancelar dentro de los 12 meses contado desde la fecha de este informe. ¿Está? Mientras que las obligaciones o los pasivos no corrientes son aquellos que van a vencer, pero 12 meses posteriores a las corrientes. O sea, después de las corrientes, los 12 meses posteriores, o sea, el mes 13, 14, 15 y en adelante, van a vencer. Puedo tener una obligación, por ejemplo, que yo tengo que pagar algo en 40 cuotas. Las 12 primeras cuotas serán corrientes, pasivos corrientes, obligaciones corrientes, y las siguientes cuotas serán pasivos no corrientes. ¿Está? Es un dato importante que sirve para la toma de decisiones. Por eso se da ese dato. Según el grado de certeza, de certidumbre que se tiene, hay obligaciones ciertas y obligaciones inciertas. Esa es lo que tienen que buscar. ¿Está? Las ciertas, está claro, son hechos ya acontecidos que tienen certeza de que uno sabe la fecha y el monto que se ha pagado en un momento, ¿no es cierto? A veces no necesariamente la fecha, pero sabemos que el monto es 50.000. Y a veces va a depender de que, bueno, desde la presentación del balance 5 meses. Bueno, ahí la fecha será determinable, pero tenemos la cierta, digamos. Incierta, como el caso de las obligaciones que hoy hablamos, la garantía, por ejemplo. La garantía, esa garantía, y es incierta, es probable que ocurra, pero no sabemos bien cuánto. ¿Está? Bien. Ahí ya le di un pantallazo lo que de pasivos. ¿Estamos? Sí, profe. Una cosita, vamos a pasar a asistencia. En un ratito vamos a habilitar 10 minutos para que puedan presentar la asistencia mientras vos continúas con la clase. Pero para avisarles a los Explicarle chicos. un poquito mejor, porque tenemos chicos, compañeros nuevos de ALEM. Explicarle eso porque eso yo no tenía ya con ALEM. Bueno, y ellos marcan la asistencia ahí también, Quique, no hay problema. Y de ahora en más sí van a empezar a marcar con nosotros, ellos son compañeros Bueno. nuestros. Bueno, chicos, a los chicos nuevos más que nada les vamos a pasar por el chat un link de un formulario que lo deben completar, en el cual nosotros vamos a ir tomando la asistencia. Ese link lo van a poder completar durante el plazo de 10 minutos, ¿sí? Desde que lo ponemos en el chat, tienen 10 minutos para completarlo y luego se cierra la posibilidad de que puedan ingresar al mismo, ¿sí? Así que bueno, en un ratito en el chat corroboren, va a estar el link para que puedan marcar su asistencia. ¿Alguna consulta, chicos? No, profe. Bien, ¿estamos? ¿Se está entendiendo todo? Bueno, vamos al último punto, que es el patrimonio neto. ¿Está? Hoy la que me asustó fue Brenda. Facundo está más asustado que yo porque quiere saber Facundo cómo va a ser el parcial. Y Brenda me puso una cara, yo le dije, tenés los mejores profesores y se puso a llorar, me mandó una carita de... Brenda. No, profe, fue sin querer esa carita. Fue sin querer, bueno. Vamos a decir, voy a tratar de mentalizarlo así. Bueno, pues le voy a compartir, voy a tener que cerrar este. ¿Qué nos queda ahora? Por último es el patrimonio neto, parte 3. Patrimonio neto de ente. Bien, compartir, PowerPoint. Bien, ¿se ve ahí? Sí, se ve, profe. Bueno, ahora ya hablamos del activo, hablamos del pasivo con sus respectivas características y ahora vamos a hablar del patrimonio neto que ustedes ya más o menos lo conocen. Patrimonio neto es esa especie de pasivo, en cierta medida, que tiene la empresa con sus propietarios, ¿no? Por eso el patrimonio neto se compone del capital y de los resultados, ¿tá? Y hay distintas formas de expresarse desde el punto de vista contable, y acá están algunas de estas, ¿no? Es la parte del activo que corresponde a los dueños o titulares del ente. ¿Qué significa eso?
que si al total de activo yo le resto el pasivo, las deudas con tercero, lo que sobra le queda a los dueños. Por eso, el patrimonio neto es la parte del activo que corresponde a los dueños titulares del ente. Otra clasificación, otro concepto es, el patrimonio neto es también desde otro punto de vista lo que pertenece a los propietarios, claro, que es lo mismo, del ente. Luego de cancelar con los bienes y derechos, o sea, luego de cancelar con los activos, todas las obligaciones. ¿Ya? Es otro concepto que te dice lo mismo. Otro concepto dice es el derecho que poseen los propietarios sobre el activo luego de canceladas las obligaciones. Los tres conceptos dicen más o menos lo mismo, y el sentido es que yo tengo el activo, al total del activo le saco las deudas, obligaciones y compromisos que hay con terceros, todo lo que sobra es para los propietarios. Es la deuda que tendría la empresa con el propietario. El propietario se puede llevar esa parte. ¿Se entiende esto, no es cierto? Eso sería el patrimonio neto. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Quedó claro? ¿O no? Sí, quedó claro. Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué insisto en que le quede claro? Le explico por qué. Porque le va a tocar el parcial o el final y en algún momento le van a preguntar a ustedes qué es el patrimonio neto. Y ustedes tienen que darle este concepto como mínimo. O al profesor que lo tiene adelante como mínimo le tienen que dar este concepto. Y algunos dicen el activo menos el pasivo. Y el activo menos el pasivo, está bien, es cierto. O sea, así se llega a determinar el patrimonio neto. Pero ese no es el concepto. Jóvenes profesionales ustedes tienen que después de un tiempo explicarle al profesor, mire profe, yo entendí esto de todo lo que usted explicó, lo que explicó la profe Flo, lo que explicó la profe Sio, usted explicó esto. Entonces yo le estoy devolviendo a usted, contándole lo que yo aprendí. ¿Está? Y no me pueden decir el activo menos el pasivo. No, tienen que identificar esto, o sea, del activo yo le saco todas las deudas, obligaciones o compromiso con tercero, esa parte que sobra sería el patrimonio neto, y ese sería el concepto. ¿Está? Nosotros ahora ya sabemos que el patrimonio neto, como es de los propietarios, de la parte que le corresponde a los propietarios, se divide en dos partes básicamente, que es lo que dice acá. El capital y los resultados que se generan. ¿Por qué? ¿Quiénes son dueños de los resultados? Y el propietario. El propietario puso su capital, su plata, su $1.000.000 ahí como capital. ¿Con qué fin? De ganar más plata, de incrementar ese capital. ¿Está? Entonces, ese $1.000.000 con ánimo de que si yo quiero que crezca, no sé, dentro de un mes yo tengo 1.100.000 y dentro de 2 meses 1.300.000 y así sucesivamente. Esa es la idea. Entonces, las ganancias, el propietario, pero así también las pérdidas. Si pierde, también él tendrá que hacerse cargo. ¿Está? Por eso sabemos que el patrimonio neto se compone de dos elementos básicamente, el capital y los resultados. Este capital acá dice, tiene un aporte inicial que siempre arranca con un aporte de los socios, ¿no? Donde se arranca, o del propietario, y en ese momento es estático, pero después empiezan a sufrir variaciones. Esas variaciones son las que van tocando, van modificando justamente los resultados. ¿Tá? La resolución técnica 16, acá está en el 413, define el patrimonio neto como el resultante del aporte de sus propietarios o asociados y de la acumulación de los resultados. Eso es el patrimonio, la suma de los dos. Del aporte de los propietarios más los resultados. ¿Tá? Entonces, esto ustedes ya saben. Acá no hay ninguna novedad. ¿Alguna consulta hasta acá? Bien, ahora vamos a aprender algo con respecto al capital. El capital tiene dos momentos al constituirse una sociedad. Al constituirse una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, hablando muy fácil de sociedades, por así decirlo, hay dos momentos. El momento en que se juntan los socios, vamos a suponer nosotros acá en esta reunión, estamos en una reunión, nos juntamos y decimos, bueno, vamos a arrancar con la empresa de bicicleta, vamos a vender bicicletas. Bien, excelente. ¿Cuánto vamos a aportar? Y bueno, cada uno de nosotros va a poner 10.000 pesos. Sumamos entre todos 10.000 pesos cada uno y conformamos. En esta charla, en esta reunión, vamos a comprometernos a
aportar 10.000 pesos. Entonces vamos a hacer un acta, vamos a hacer un papelito donde todos decimos, acá nos juntamos y firmamos todos con nuestro nombre bien identificado y cada uno va a poner 10.000 pesos. ¿Está? Ese capital, ese monto de los 10.000 pesos va a estar representado en caso de una sociedad anónima por acciones. O sea, si nosotros ponemos 10.000, nos van a dar 10 acciones que valen 1.000 pesos, como para quedar como con una constancia de que nosotros, esa es la parte que nosotros aportamos como capital. Pero no nos van a dar en ese momento. Lo que hicimos en este momento es suscribir el capital. Ahí ese es el primer momento, la suscripción. La suscripción es el momento en el cual nos comprometemos a aportar. ¿Y eso se registra? Sí, se registra. Las profes le van a enseñar cómo se registra en una sociedad anónima y después en una sociedad de responsabilidad limitada, cómo se registra el momento de la suscripción, en el cual con un papel se va a dar inicio a esta sociedad. ¿Cómo a la sociedad? En donde la empresa, ustedes tienen que pararse como empresa, ¿no? Porque ustedes son los administradores de la empresa, los que llevan la contabilidad. La empresa tiene el derecho de ir a cobrarle al socio 10.000 pesos, a cada uno de los socios. Que vos me debes 10.000 y vos, o sea, yo tengo el derecho de ir a cobrarte. ¿Por qué? Y porque vos te comprometiste acá, en esta acta, a traer plata para la sociedad para conformar el capital. Porque si ninguno trae la plata, no arranca la sociedad y no podemos empezar. ¿Está? Las profes le van a enseñar a hacer eso. Ese es el momento, lo que quiero que quede claro, que en el momento del compromiso, en donde no entró plata todavía, no hubo, hay solamente compromiso firmado en un acta, ese es el momento de la suscripción. Mientras que cuando el socio, cada uno terminó la reunión, nos vamos a nuestra casa, mañana todos sacan la plata y le traemos a Florencia, la profe Flo, que ella va a hacer la contabilidad y le damos la plata. Yo le dejo 10.000, no sé, Roberto le deja 10.000, Brenda, dejale 12 porque me pusiste cara fea. Todos van dejando 10, 10, 10, 10. ¿Está? Entonces, todos le van dejando a Florencia y ahí Florencia va anotando. Ah, bueno, este socio ya cumplió, este otro socio. Entonces ahí lo que van haciendo los socios se llama integración. Esa es la diferencia con el capital suscripto, que acá habla, capital suscripto, con el capital integrado. El capital suscrito es cuando hay el compromiso de conformar el capital y el capital integrado es cuando van aportando, ya van aportando. Algunos pueden traer plata, otros dicen, no, mira, yo traigo una bicicleta que sale 10.000 y otros van trayendo cosas para cumplir con el valor comprometido. ¿Está claro? Entonces, lo que tiene que quedar claro es, una cosa, el capital suscrito, el momento en que los socios asumen su compromiso, entonces para la empresa es un derecho a ir a cobrarle al socio porque el socio se comprometió. Esa es la suscripción. Y otro momento es la integración, cuando traen la plata, traen el bien para arrancar, traen el recurso para arrancar la empresa. ¿Está claro? Sí, profe. Cuando no es una sociedad, ni una sociedad de responsabilidad limitada, ni una sociedad anónima, no existen estos dos momentos. Si es mi sociedad, yo quiero arrancar, ¿cuándo voy a arrancar? Y cuando yo ponga la plata. Si yo no pongo la plata, no tengo que, o sea, no tengo un compromiso, no me hago compromiso conmigo mismo. ¿Está? Entonces, cuando yo agarro y tengo dos momentos, suscripción e integración, no. En la unipersonal, la suscripción y la integración es un solo momento, no hay dos momentos. Yo arranco mi empresa, la que yo voy a dirigir, en el momento que yo aporte las cosas, ¿está? Entonces no hay dos momentos. Solamente hay capital suscripto y capital integrado solamente en las sociedades. Bien. Eso con respecto a capital. Con respecto a los resultados, estamos bien de tiempo, con respecto a los resultados, vieron que a medida que nosotros aprendimos, tenemos los recursos, la fuente de los recursos, registración del activo, el pasivo, el patrimonio neto. A medida que empiezan a aparecer operaciones como la compra, la venta, los gastos, las pérdidas y todo ese tipo de cosas, empiezan a generarse resultados. ¿Está? Y ese resultado a nosotros nos va a dar al final de cabo un resultado del ejercicio. Generalmente, o sea, nosotros los balances, la información contable, esto que ustedes están aprendiendo a hacer, ese balance se cierra al final de 12 meses.
Generalmente, un ejercicio económico, que es un concepto que lo vamos a aprender más a fondo más adelante, dura 12 meses. Después de compra, venta, pago, gasto, erogación y qué sé yo, después de 12 meses, ahí se cierra el ejercicio económico y se determina el resultado del ejercicio. O sea, resultados positivos menos resultados negativos. ¿Está? Y esos resultados podrán ser, ¿qué se puede hacer? Hay obligaciones de reservar, dejar una reserva de esos resultados que hay que mantenerlos en caso de que haya erogaciones futuras. Y bueno, en lo que sobre de esas erogaciones, el resto se podrán acumular resultados, se podrá comprar nuevos bienes o podrá el socio retirar la plata, podrán tomar las decisiones que crean convenientes. ¿Está? Ahora, de los resultados del periodo vamos a aprender un poquito. Acá da una explicación de algunos hechos que pueden generar resultados, la operatoria normal y habitual. ¿Tá? Los hechos internos pueden generar, por ejemplo, este segundo punto, los hechos internos que generan incrementos, disminuciones patrimoniales. ¿Qué hechos internos pueden generarnos nosotros incrementos? ¿Qué se le ocurre que puede generarnos a nosotros un resultado positivo, algo positivo para nosotros? Unas ventas. La venta es un hecho externo, estoy con un tercero externo. Interno, que yo no tenga un contacto con un tercero y que me genere un resultado positivo. Que la empresa gane un premio grande sería. Estás con un tercero porque ahí el tercero te estaría dando el premio. Una agilización en el proceso contable, ¿puede ser? ¿Una qué? Una agilización en la rueda operativa, perdón. Yo les doy un ejemplo. Por Un ejemplo, avance tecnológico, por ejemplo. si nosotros hacemos el avance tecnológico, o sea, si nosotros creamos el avance tecnológico, puede ser como ejemplo. Es decir, nosotros creamos, como hizo Henry Ford en su momento, hizo un sistema en el cual la producción se incrementó considerablemente a través de un comportamiento rápido, igual monótono del personal, y lo hacía trabajar 10, 12 horas, siempre haciendo lo mismo, y la producción se había incrementado considerablemente, ¿no? Pero amén a eso, un hecho interno es un acrecentamiento, por ejemplo. Ustedes van y plantan una semilla de pino, por ejemplo, ¿no? Por decirle, antes era una semilla o van de un plantín, después creces un plantín, después de un tiempo va creciendo y el árbol va teniendo un valor mayor a medida que crece. ¿Sí o no? Esa es la diferencia. A medida que crece va teniendo mayor valor. ¿Se entiende lo que digo? Eso es de características Profe, internas. Sí. y podría ser el incremento de la materia prima que uno ya posee, o sea, que se dispare el valor, por ejemplo, de la madera, o si uno posee petróleo, que se dispare el valor del petróleo o algo así. Claro, eso por ejemplo está bien, es el tercer punto, dice situaciones relacionadas al contexto, como por ejemplo la variación de la cotización de la moneda, hay un problema de expresión ahí, extranjera que posee la organización. Eso es como el ejemplo que vos decís, tenés petróleo y se incrementa por operaciones comerciales externas, se incrementa el valor del petróleo y vos salís ganando. Es lo mismo que tener dólares, como el caso que plantea acá el profesor que hizo este PowerPoint. Plantea esa situación, tengo dólar y sube el dólar. Es algo del contexto que a mí no me afecta y a mí me genera un resultado positivo. ¿Está? Y el hecho interno, los otros son acrecentamientos, algo que se genera un valor, pero por una cuestión propia de la actividad que yo desarrollo. ¿Está? Es por eso, justamente, se genera el nacimiento de... Bien, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la vaca hoy? El nacimiento me genera a mí un incremento. Ahora tengo terneritos, eh, por ejemplo, que tienen un valor que el año pasado no tenía. Ahí yo tengo un incremento, ¿está? Y es de carácter interno. Y después también otros resultados negativos se pueden dar por hechos fortuitos de fuerza mayor. Por ejemplo, algo extraordinario. Lo extraordinario sería aquello que tiene un comportamiento atípico, excepcional y que uno espera que tenga el mismo comportamiento a futuro, digamos. Supongamos estas lluvias que son extraordinarias, que agarran y arrasan con todas las cosechas que nosotros teníamos, digamos, o con un depósito en donde teníamos un montón de productos y bueno, se inundó todo. Teníamos televisores, teníamos 300 televisores en un depósito y cayó agua, inundó todo. Eso son pérdidas extraordinarias por un caso excepcional porque llovió mucho
o cayó mucho granizo y rompió el techo, una cosa así. ¿Está? Bueno, entonces, los resultados podrán ser resultados positivos o resultados negativos y eso ustedes ya entienden. Pero la diferencia es que también hablamos, y acá es donde tienen que empezar a entender la diferencia dentro de los positivos y dentro de los negativos. Dentro de los resultados positivos están los ingresos y las ganancias. Y dentro de los resultados negativos están los gastos y las pérdidas. Yo esta terminología ya la fui utilizando a medida que nos fuimos conociendo. Desde la primera clase nosotros estuvimos más o menos hablando de estos temas. Pero ahora vamos a diferenciar unos de otros. De manera que les quede claro porque las profesoras ya le van a empezar. Esto es un ingreso, esto es una ganancia. Esto es un gasto, esto es una pérdida. Registrarlo como una pérdida o configurarlo como una pérdida, te va a decir. Entonces ustedes ya tienen que saber qué tienen que hacer. Esa es la expresión contable de un técnico contable. ¿Está? Un ingreso es un resultado positivo, un incremento patrimonial que está desarrollo. ¿Está? Profe, se cortó. ¿No me están escuchando? Ahora sí, pero se le cortó un momento. Ah, bueno, vamos de nuevo. Sí, un resultado positivo. El ingreso es cuando yo tengo un resultado positivo, un incremento patrimonial relacionado con la actividad que yo desarrollo. Si yo vendo bicicletas, cuando yo venda la bicicleta voy a tener un ingreso. A eso se le llama ingreso. ¿Está claro? Mientras que ganancia es cuando yo obtenga un resultado positivo, pero que no tiene que ver con la actividad principal y que es algo raro, es excepcional, o sea, un incremento que yo tengo que me da un resultado positivo, pero no llegó. En este caso sería una donación, me regalan una bicicleta. Yo que vendo bicicleta, vienen y me regalan. Eso es una ganancia, ¿está? Es algo atípico, excepcional, raro. Me regalan, no sé, un auto. Es raro, atípico, excepcional. ¿Está? La otra diferencia es que el ingreso siempre tiene un costo. O sea, yo tuve que haber tenido un costo para generar un ingreso. Tuve que haber sacrificado, eso es un costo, algo tuve que haber sacrificado para obtener un ingreso. Es decir, que para vender la bicicleta la tuve que haber comprado, ahí tuvo un costo. La tuve que haber probado, tuvo un costo. Tuve que pagar la luz del salón de venta, tuvo un costo. Tuve que haber pagado el administrativo para... Todos esos costos tuve que haber enfrentado para obtener un ingreso. Mientras que en la ganancia no hay ese comportamiento, no está relacionado, no tiene ni un costo ni un gasto. O sea, recibí algo, me regalaron, vino de arriba. ¿Está? Sí. El dinero que uno cobre por patente son ganancias entonces, ya que uno no tiene costo, digamos. ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? El dinero que se cobra por patentes, por ejemplo, por uso de derechos de autor, ¿eso es una Ajá. ganancia o un ingreso? Porque no, uno no hace gastos. No, hiciste gasto. Vos para haber obtenido una patente tuviste un trabajo de investigación previo. O sea, no surgió que de la nada, bueno, sí, hay casos excepcionales, digamos, pero vamos a suponer. Vos para hacer algo, vos decís, bueno, yo quiero crear una bicicleta, por ejemplo, el que creó la bicicleta eléctrica. Tuvo que haber hecho un trabajo de investigación y seguro tuvo que horas de investigación, trabajo, internet, prueba, error, comprar materiales, desechar. Hay un trabajo. Una vez terminado, y ahí está el costo. Vos decís, yo voy a producir esto, o voy a dejar que otro produzca, pero yo tengo la patente. Y te voy a dejar producir a vos, y voy a obtener el ingreso a partir de ahí, pero hubo una erogación previa. ¿No es? ¿Entendés? La patente no surge de algo, de un día para... Hubiera un caso, digamos, que alguien se aprovechó de otro. ¿Un descuento ¿Sí? obtenido puede ser, profe? El descuento obtenido no es un ingreso ni una ganancia, es pagar menos. Ojo, los que hacen contabilidad. Esta es la pregunta de un compañero que ya sabe algo de contabilidad. El descuento obtenido no se registra. Ojo, ¿eh? El descuento obtenido no se registra. Porque vamos a suponer, vamos a complicarnos. A ver, señores técnicos, acá ya, a ver cómo estamos horario. Uy, estoy mal de horario. Bueno, el descuento obtenido no se registra. Después las profes de práctica les van a transmitir a ustedes por qué no se registra. Pero los descuentos obtenidos no se registran. Porque vos estás pagando más barato.
Vamos a suponer, vos tenés 1.000 pesos, así rápidamente, vos tenés 1.000 pesos y tu mamá te mandó a comprar un libro. Un libro. Te vas a la librería, por ejemplo, y te salió, el libro sale 1.000, y vos llegás a la librería, mire, hoy una promoción sale 800. Y vos decís, obtuvo un descuento, ¿es un ingreso, una ganancia? No, si no ganaste nada, vos seguís teniendo el mismo 1.000 pesos, tenés un libro que sale 800 y 200 pesos, pagaste menos. No es un ingreso por haber hecho una actividad principal, está ni una ganancia. ¿Me explico o no? Entonces, descuento obtenido, ojo chicos, pasa con los que saben contabilidad y vienen con un vicio que en la resolución técnica está bien claro. Descuento obtenido no se registra. Esto tiene que ver con el concepto de valor de incorporación que lo vemos el martes que viene. Así que ojo, igual con las profes van a practicar mejor esto. Bueno, y por último, los resultados del ejercicio negativos se dividen en gastos y pérdidas. El gasto, el que está relacionado con la actividad habitual de la organización, y es el que permite, o sea, que uno necesita gastar para generar un ingreso. ¿Está? Eso es el gasto. Mientras que la pérdida es un hecho no habitual, raro, excepcional, atípico, que no tiene relación, o sea, no va a generar un ingreso, ya perdió la capacidad, o sea, y se pierde nomás. Por ejemplo, tenemos la mercadería del depósito, de este ejemplo que les di, teníamos toda la mercadería de los televisores. ¿Qué pretendíamos? Vender esos televisores. Y agarra y no sé, los granizos rompen el techo y destruyen todos nuestros televisores. Eso es una pérdida, no es un gasto. Es una pérdida, perdimos todo. ¿Está? No puedo generar más ingresos porque no lo voy a poder vender más, así que para mí eso es una pérdida. No esperamos que el techo se rompa todas las veces, la idea es que no se rompa más, vamos a arreglarlo, pero esa erogación es una pérdida. Y listo, terminamos. 7:43 porque en breve le tengo que entregar el aula a la profesora. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? Claro, como Entendió, sí. Bueno, me alegro, espero que lo hayan entendido. Igual van a dar el día jueves, van a revisar seguramente con Flo le va a orientar ahora qué van a dar el día jueves y van a practicar estos temas que dimos hoy, lo van a llevar a la práctica. No se estudia la teoría con la práctica por separado. Yo tuve que darle la teoría para que ustedes puedan hacer la práctica, entonces esto se estudia juntos. Vayan estudiando juntos, va a ser más fácil a la hora de resolver el parcial. ¿Sí? Exactamente, Quique. El jueves vamos a terminar, vamos a darle un broche al práctico que nos quedó pendiente de la clase pasada y vamos a empezar a aplicar en la práctica los conceptos que estuvieron viendo hoy. Bien. Y salvo que tengan alguna consulta, si no están liberados. a los profes de práctica, ¿qué puntos vamos a ver? ¿Qué prácticos vamos a resolver? Perdón, Javier, yo te escuché ¿O qué puntos del cortado. práctico, mejor dicho? ¿Qué puntos del práctico vamos a ver? Estamos definiendo qué puntos vamos a ver, ¿sí? Seguramente vamos a terminar el que nos quedó de la actividad del otro día y arrancaremos con la bolilla 3, con la unidad 3, con los prácticos. Pero todavía los estamos definiendo. Gracias, profe. Siempre están los que dicen, no llegué a poner mi asistencia, profe. ¿Qué sanción le vamos a hacer? Los que ponen no llegué a poner la asistencia, profe, van a tener que pagar el asado para el grupo. Bueno, pero ahí Quique dice, pensé que iban a avisar y avisamos hoy. Claro que avisamos. Antes Claro de que que el sí. profe comience uno de los temas, avisamos y dijimos, es más, explicamos para los alumnos que no estaban, los nuevos alumnos, los nuevos compañeros que tenemos, explicamos cómo era la forma de dar asistencia. O sea que me parece que Disculpe, no profe. estaban... O sea, yo sí escuché cuando dijeron que iban a mandar.
Pero que iban a mandar en un rato, dijeron. Por eso. Y en ese rato vos no estabas. Vos y Brenda, mirá, desastre, desastre. Bueno, ahí tenés el link para Bueno, entrar. profe, si yo fue sin querer, no entendí su clase. No, ahora tenés que reivindicarte, Brenda, con el profe porque, mirá, ya te Sí, tiene. le dije a Brenda, ¿tiene buenos profesores? Así, Chacarita. No, profe, si yo entiendo con ustedes. Bueno, chicos, no hay problema. Nos estamos viendo el jueves y le tenemos que dejar el aula a los otros profesores. ¿Está? El jueves. No. Nos vemos el jueves. Chau, chau. Chao, profe. Luego. Buena semana. No, profe. Chao. Vamos, profe. Cuídense. Profe, Hasta luego, profe. Nos vemos. era una